excepciones también, excepciones del dogma central de la biología molecular, les hablé. Recording in progress. Bueno, vamos a ver. Miren chicos, entonces, nosotros sabemos, ya, en el dogma central de la biología molecular, nosotros habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho que el dogma central de la biología molecular consiste en ¿qué cosa? Hablen. Replicación. Ujú. Bueno, ya, pero no estaré escribiendo todo. Replicación, ¿qué más? Transcripción Ajá, y traducción. excelente. ¿Cómo se llama esto? Traducción, ¿verdad? Traducción. Entonces, el dogma central de la biología molecular consta en tres pasos: replicación, transcripción y traducción. Esto es lo que normalmente nosotros estamos estudiando y aprendiendo, ¿no? El dogma central de la biología molecular consiste en estos tres pasos. Sin embargo, mis queridos alumnos, sin embargo, hay algunas excepciones del dogma central de la biología molecular. Hay algunas excepciones, ¿sí? ¿Cómo así excepciones, profe? Miren ustedes que hay algunos virus, ya lo voy a escribir también, ya, para que lo entiendan mejor. Hay algunos virus, ya, virus. Ya sabemos que los virus no son seres vivos, ya, ojo, pero cuando ellos se añaden, o mejor dicho, cuando se introducen dentro de una célula hospedera, tienen algunas características de seres vivos, ya, pero no son seres vivos, ojo, ya. Algunos virus son capaces, ya, ¿de qué cosa? La primera excepción entonces es la siguiente. Algunos virus son capaces de replicar ¿qué cosa? ARN. O sea, lo duplican, ¿ya? Habría que investigar cuáles son esos virus, ¿sí? Habría que investigar cuáles son esos virus que replican su ARN. Entonces yo les pregunto, dentro del dogma central de la biología molecular, ¿tenemos la replicación del ARN o cuál es el ácido nucleico que se replica entonces? El que se replica es el ADN. Exactamente, dentro del dogma central de la biología molecular hemos dicho nosotros que el ADN es el que va a replicarse. Sin embargo, tenemos aquí una excepción, fíjense ustedes, que con los virus, el ARN, ¿sí? Que tienen los virus, porque hay virus que tienen ARN y hay virus que tienen ADN, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que los virus con su ARN son capaces de replicarse. Y esto es algo que no sucede comúnmente con el dogma central de la biología molecular. Por lo tanto, esta sería una excepción. ¿Se entiende? Sí, Muy profe. bien. En Sí, la profe. segunda excepción, ¿qué es lo que va a suceder? Miren ustedes al ARN que va a transformarse en ADN o que una parte del ARN se va a convertir en ADN. Esto sucede en el dogma central de la biología molecular. Mm. Sucede que el ARN tiene la capacidad de poder formar una estructura de ADN. No ¿Eso dice que el sucede? ADN no forma. No sucede esto, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos virus que pueden realizar esta transcripción inversa, se llama, ¿ya? Transcripción inversa. Transcripción inversa. ¿Sí? Transcripción inversa. Apunten si no lo tienen. Transcripción inversa. ¿En qué consiste la transcripción inversa entonces? Es lo contrario a lo que sucede aquí en el dogma, ¿no?
que una partecita, una pequeña parte del ADN tiene la capacidad de transformarse en ARN. Eso es la transcripción comúnmente conocida, tal como nosotros sabemos. Sin embargo, los virus, algunos virus, como por ejemplo los retrovirus, lo voy a poner ahí, ya ustedes investiguen por favor, ya, retrovirus. ¿Qué es lo que hacen los retrovirus? Son capaces, ¿de qué cosa? De transformar una pequeña porción de ARN o una pequeña parte de esa hebra de ARN, la transforman en ADN. A este proceso por el cual los retrovirus realizan ese proceso se llama transcripción. ¿Qué cosa? ¿Transcripción normal o tiene otro nombre? Transcripción Inversa. inversa, ¿sí? Transcripción inversa. Muy bien, mis queridos alumnos. ¿Hasta aquí tienen preguntas? No. Claro, creo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que nos explica aquí en esta diapositiva, ¿ya? Muy bien. Entonces, seguimos acá con el dogma, seguimos con el dogma, ¿ya? Fíjense ustedes que aquí tenemos nosotros un gráfico de más o menos cómo se realizan los procesos de transcripción y traducción. Recuerden ustedes que en la transcripción, ¿qué pasa en la transcripción? ¿Alguien se acuerda qué es lo que pasa en la transcripción? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Una parte de la cadena de ADN se transforma en RNA. Correcto, Stephanie, muy bien. Entonces, miren ustedes ahí en la hebra de color azul, ¿sí? Miren ustedes la hebra de color azul. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No se está transcribiendo. Quiere decir de que de esa hebra de ADN se está formando una cadena de ARN. Pero obviamente que cuando se forme la nueva cadena de ARN, ¿sí? Sus bases complementarias van a contener al uracilo, porque en el ADN, ¿cuál era el complemento de la adenina? En el ADN. Mina. Timina. Adenina, exactamente. Pero cuando el ADN se va a transcribir en ARN, o sea, una pequeña parte va a transformar ya la hebra complementaria en ARN, entonces ya no vamos a tener timina, sino vamos a tener, ¿qué cosa? Uracilo. Uracilo. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya tenemos a nuestra cadena de ARN, ¿no? Que ha sido complementada gracias a las bases nitrogenadas de la pequeña porción de ADN, ¿ya? Entonces, a este proceso en el cual se forma esa hebra de ARN se llama, o esa cadena de ARN se llama transcripción. ¿Sí? ¿Se entiende? Hablen muy bien. Después de la transcripción, entonces, el producto final de esta transcripción o el proceso final de esta transcripción es la traducción. Traducción. ¿En qué consiste la traducción? La traducción consiste en que cada tres bases nitrogenadas del ARN van a ser codificadas por un ARN de transferencia, ¿ya? El ARN de transferencia va a codificar a cada uno de estos codones, se llaman, ¿ya? Codones o tripletes, ¿sí? Codones o tripletes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada tres bases nitrogenadas van a formar un codón, ¿ya? Un codón o triplete. Espérenme un segundito. Ya está. ¿Y qué va a pasar entonces? Miren que cada triplete o cada codón va a formar un aminoácido distinto, ¿sí? A eso se le llama código genético. Hay un código genético, ¿sí? Que nos habla ahí, ¿ya? Ese código genético nos dice qué aminoácido es codificado, qué aminoácido es codificado por cada una de las combinaciones de tripletes o de codones, ¿ya? Código genético, ustedes pueden investigar, ¿ya? Para que vean ustedes, ¿sí? Cuando gusten, para que puedan ver cómo es de que cada triplete, ¿ya? Cada codón, las diferentes combinaciones de bases nitrogenadas van a codificar un aminoácido en específico. Entonces, por ejemplo, aquí, miren ustedes, ya tenemos a las bases triple U, ya, 3 veces uracilo, y codifican a este aminoácido. Es un ejemplo, ¿sí? Un cuadradito, ¿ya?
Aquí está otra vez, miren, ven. Ya las 3U que codifican un cuadradito, un aminoácido X. Ahí está, el mismo tiene que ser, pues, ¿no? Porque tienen el mismo codón, el mismo triplete, las mismas bases nitrogenadas. Aquí tenemos otro triplete, miren. Ya, igual también. Codifica a otro aminoácido. Aquí otro triplete, o sea, otro codón, ya. Vamos a llamarles codón mejor para no confundirnos. Tenemos otro codón y también codifica otro aminoácido. Finalmente va a venir el ARN ribosómico, un complejo de ARN ribosómico que va a ayudar a la formación de qué cosa? De polipéptidos. ¿Sí? Va a hacer de que estos aminoácidos se unan, se vayan uniendo, miren. ¿Cómo se llama el enlace que permite la unión de los aminoácidos? Enlace peptídico. Peptídico, ¿ya? No se olviden entonces, se llama enlace peptídico. Entonces, ya tenemos nuestro polipéptido y acá se van a formar más aminoácidos, más aminoácidos, más aminoácidos. Y cuando tengamos nosotros más de 100 aminoácidos, ¿qué vamos a tener como producto final? Una proteína. Una proteína. ¿Qué les parece, mis queridos alumnos? ¿Qué les parece este procedimiento muy interesante, ¿no? ¿Cómo se sintetizan las proteínas gracias a los ácidos nucleicos? Hasta acá, preguntas. ¿Qué les está pareciendo? Los escucho. ¿Interesante o no interesante? ¿Sabían de esto? ¿No sabían? Cuéntenme ustedes. Interesante. Muy bien, entonces sigamos aprendiendo. Vamos ahora sí a ver cómo es de que se da la replicación del ADN, cómo se da la replicación del ADN en procariontes o también llamados procariotas. ¿Quiénes son los procariotas? ¿Quiénes son los procariotas? Bacterias. Bacterias, Bacterias. muy bien, bacterias y cianobacterias, ¿ya? Las algas verde azuladas también son consideradas representantes del reino monera, o sea, procariotas, ¿ya? Arqueobacterias también están ahí, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver cómo es la replicación, ¿sí? Vamos a ver cómo es la replicación del ADN. ¿En qué consistía la replicación, Stephanie? ¿En qué consistía la Dos replicación? cadenas del mismo CEO, ok, No, pero ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la replicación? replicación. Sí, ¿te acuerdas? No. ¿Alguien que se acuerda en qué consistía la replicación del ADN? Formar nuevas estructuras ¿Nuevas estructuras de qué cosa? de... De ADN, pues. La replicación, vuelvo a repetir, consiste en generar, ¿sí? En generar dos estructuras de ADN, ¿sí? Hijas a partir de una progenitora. En eso consiste la replicación del ADN. Vuelvo a repetir, la replicación del ADN consiste en generar, ¿qué cosa? Dos cadenas o dos estructuras hijas de ADN que parten o que se originan de un progenitor, o sea, de una sola estructura de ADN. ¿Se entiende? Hablen, ¿sí o no? Sí, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, fíjense Sí, ustedes que cuando hablamos nosotros de la replicación en procariotas, hablamos de tres partes: iniciación, elongación y terminación. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia muy notable entre la replicación del ADN en procariotas y la replicación del ADN en eucariotas. Lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Es la diferencia más notoria. ¿Ya? Para verlo rapidito. Fíjense ustedes, aquí le voy a poner proca, ¿ya? Nos estamos refiriendo a la replicación en procariotas. ¿Qué va a pasar en la replicación en procariotas? En la replicación en procariota nosotros tenemos a nuestro ADN o al material genético disperso. Recuerden ustedes que los procariotas no tienen envoltura nuclear, carecen de núcleo. Los procariotas no tienen núcleo, tienen su material genético disperso. Y su material genético es mucho más angosto, ¿ya? Es mucho más pequeño que el material genético de los eucariotas. ¿Sí? Entonces, me sale bien. San mano, ¿no?
Ya está, ahí más o menos. Le estaba diciendo que los procariotas tienen su material genético, ¿qué les digo? Pues enrollado, disperso en el citoplasma de la célula procariota, de la bacteria en este caso, ¿ya? Y es uno solo, pues. Es un fragmento largo que puede estar ahí. Incluso su material genético hemos dicho nosotros que es eh, más pequeño que el de los eucariotas, ¿sí? Es más angosto, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión aquí es de que nosotros tenemos a nuestra cadena de ADN, ¿sí? Ya lo voy a hacer chiquito ya, para que lo entiendan. ¿Y qué va a pasar con esta cadena de ADN? Esta cadena de ADN está ya desenrollada, porque nosotros sabemos que el ADN tiene una estructura helicoidal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, gracias a unas enzimas que se llaman helicasas, van a, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hacen las helicasas? Rompen, rompen. Rompen puentes de hidrógeno, ¿sí? Rompen. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen? Estabilizan también al ADN, ¿ya? Hacen más sencilla su estructura. Si el ADN está enrollado, ¿qué es lo que hacen? Entonces las helicasas la desenrollan, ¿no? Entonces ya tenemos aquí a nuestra cadena de ADN desenrollada. No se olviden, chicos, que el sentido siempre es de 5 a 3, 5' a 3'. No recuerdo si es que les he explicado esto, pero si no, les estoy explicando nuevamente, ¿ya? El sentido de la vida de 5', 3', y como son cadenas antiparalelas, la otra cadena será de 3' a 5'. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se forma una burbuja de replicación. ¿Ya? Se forma una burbuja de replicación, parece una pelotita, ¿no? Ahí al medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a realizar ahí la replicación, ¿sí? Gracias a esa burbuja. Para términos didácticos siempre lo partimos por la mitad porque la replicación es bidireccional, va en dos sentidos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por acá, lo que estoy haciendo yo, ¿sí? Ahí se va a formar la nueva hebra de ADN y por aquí también, de 5 a 3, se va a formar una nueva hebra de ADN. Los nucleótidos, mejor dicho, las bases nitrogenadas se van a ir añadiendo una por una, en este sentido, ¿ya? En este sentido se van a ir añadiendo las bases nitrogenadas y al terminar la replicación vamos a tener nosotros dos partecitas, pues. ¿Sí? Entonces, de una estructura de ADN ahora vamos a tener dos, porque aquí esta flechita indica que se están añadiendo bases nitrogenadas y al final se van a separar estas dos cadenas y vamos a tener ahora ya nuestras dos estructuras de ADN. Bueno, eso es un poco el proceso, ¿no? De lo que sucede en la replicación. Pero lo que quiero que entiendan es de que en los procariotas se va a formar una única burbuja de replicación. Una única. ¿Por qué, profe? Porque el material genético de los procariotas, de las bacterias, es mucho más sencillo que de los eucariotas. Entonces, ¿cuál será la diferencia con los eucariotas? Vamos a ver ahorita. Ajá, sí, también Weimer. La topoisomerasa y la girasa también, ¿ya? Topoisomerasa, girasa y helicasa. Weimer, por favor, envía el mensaje para todos. Ah, ya, sí la mandó para todos. Muy bien. Vamos a ver eucariotas. ¿Qué es lo que pasa en los eucariotas? En los eucariotas es prácticamente lo mismo. Pero miren lo que sucede acá. ¿Qué creen que va a suceder? A ver, ¿quién me dice? En los procariotas solamente se originaba una sola burbuja de replicación. ¿Y en los eucariotas qué pasará? Más de una. Más de una. Porque es extenso el material genético en los eucariotas, es más extenso. ¿Ya? Y se forman varias burbujas de replicación. Estas burbujas de replicación pueden realizar el proceso de replicación, vale la aclaración, ¿ya?
simultáneamente, solamente que de repente va a durar más, ¿no? Porque son varias burbujas. Entonces, esa sería, chicos, la diferencia básicamente en lo que es la replicación en procariotas y la replicación en eucariotas. ¿Se entiende? El proceso es muy similar, ¿ya? Otra diferencia es de que en los eucariotas van a participar de repente más tipos de enzimas. En los procariotas, por su baja complejidad, van a actuar menos tipos de enzimas, ¿ya? Las polimerasas, por ejemplo. ¿Ah? Se lo dejo para que investiguen. Vuelvo a repetir, por su complejidad, en los procariotas van a actuar menos enzimas que en los eucariotas. Y ustedes ya saben que son enzimas, ¿cierto? ¿Qué es una enzima, Alexandra Brigitte, que tiene la cámara apagada? Alexandra Brigitte, ¿qué es una enzima? Son las que catalizan las reacciones químicas. Correcto. Entonces, actúan más enzimas en los eucariotas que en los procariotas. ¿Pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo claro hasta ahorita? Hablen. No quiero que se me mareen. Si no entienden algo, hablen. Profesor, disculpe una pregunta. Sí, Yo en la formación de brujas que nos mencionó, yo me quedé en que la helicasas esto rompe los puentes de hidrógeno. Creo ya. que lo entendí. Procariotas o eucariotas. Bueno, las dos son similares, te decía, pero vamos a explicar acá las procariotas, ¿ya? Vamos a explicar acá las procariotas. Te decía que aquí se va a abrir una burbuja de replicación, ¿sí? Pero como la replicación es bidireccional, quiere decir que va a ir en ambos sentidos, ¿sí? Va a ir en dos direcciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre la replicación va a ser en el sentido de 5 a 3. De 5 a 3, ¿ya? No se olviden de esto. Entonces, ¿qué pasa acá, por ejemplo, en la segunda hebra? En la segunda hebra yo no puedo empezar a replicar acá, porque el sentido sería de 3 a 5. Entonces, aquí no va a iniciar la replicación iniciaría en el sentido contrario. Por eso digo que es bidireccional, ¿sí? Siempre el sentido va a ser de 5 a 3, por eso es que he puesto la flechita acá. Y ahí, vuelvo a repetir, se van a empezar a añadir las bases complementarias. Por ejemplo, si acá tengo una guanina, una adenina, una timina, ¿qué es lo que debe ir arriba? ¿Qué es lo que debe ir arriba? Sí. Acá una citosina, La acá una citosina. timina, acá. Entonces, así, chicos, gracias a una enzima que se llama ADN polimerasa, normalmente es la polimerasa 3, ¿ya? Y le voy a explicar todo, no se preocupen. Solo que quiere ir despacio, ¿ya? Va a actuar la ADN polimerasa 3 y ahí van a empezar a añadirse gracias a esta enzima las bases nitrogenadas. Y así sucesivamente se va a llenar toda esa hebra porque se está formando una nueva hebra de ADN. Y lo mismo va a pasar en el otro lado, pues. Entonces acá ya tengo mi nueva hebra de ADN, ya voy a tener dos, esto se separa, por eso acá lo estoy separando en dos, se va a formar acá una nueva estructura de ADN y acá arriba lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Se entiende mejor? Sí, profesor, gracias. Muy bien, excelente. Si alguien más no entiende, hablen por favor o calle para siempre. Muy bien, entonces sigamos acá con nuestro cuadrito que está bonito, ¿ya? Y acá vamos a entender mucho mejor cómo se da la replicación, ¿sí? El origen entonces dice que se da en un origen que se llama origen ORIC. Ahí se va a dar la iniciación de la replicación. ORIC se llama, ORIC. O sea, donde va a iniciar, ¿ya? Donde va a iniciar la replicación del ADN se llama origen ORIC. ¿Ya? Ahí se va a iniciar la replicación. ¿Y qué característica tiene el origen ORIC? Dice secuencia de nucleótidos con abundante timina y adenina. Esto tienen que saber ustedes. ¿Cómo yo identifico un origen ORIC o el ORIC ya, para hacerlo más fácil, para que no se confundan? Simplemente le llamamos ORIC ya. ¿Cómo identifico el ORIC? Siempre está compuesto por abundantes timinas y adenina. Muy bien.
Vuelvo a repetir, ¿quiénes van a desenrollar el ADN? Las helicasas, las topoisomerasas, y estas proteínas SSB le dan estabilidad al ADN. Porque cuando el ADN se va a desenrollar para poder replicarse, ¿sí? Generan una tensión. Entonces, las proteínas o las estructuras que permiten que ese ADN no se rompa, ¿sí? Esas estructuras que permiten que el ADN no se rompa, que permiten estabilizar al ADN, se llaman proteínas SSB, ¿ya? Listo. Enzimas que van a participar ahí, aparte estas de acá son enzimas también, ¿ya? Enzimas. Ustedes saben que las enzimas son proteínas, ¿ya? ¿Qué enzimas participan en la estabilización y desenrollamiento de la cadena? Helicasas, ¿qué más? Topoisomerasas. ¿Y qué proteínas son las que estabilizan entonces a las cadenas de ADN? Las proteínas SSB. ¿Se entiende o vuelvo a repetir? Hablen. Vuelvo a repetir. Ok, listo. Aquí tenemos nosotros unas enzimas que van a actuar en la iniciación de la replicación. Enzimas, ¿sí? Enzimas. Aquí dice proteínas. Recuerden que todas las enzimas son proteínas. ¿Qué enzimas participan en la iniciación? ¿Ya? ¿Qué enzimas participan en la iniciación de la replicación? Pues tenemos a las helicasas, ¿sí? Y topoisomerasas. ¿Qué hacen las helicasas y las topoisomerasas? Weimer, ¿tú ya lo sabes? Desenrollan y cortan enlaces puentes de hidrógeno. Correcto. Desenrollan a la cadena de ADN. Necesitan desenrollar a la cadena para que pueda estar de forma lineal, pues. ¿Sí? Así. Porque ustedes saben cómo es el ADN, ¿no? Algo así, más o menos. Por acá está así, como que enrollado. Bueno, tiene una forma helicoidal, ¿no? Yo no soy buen dibujante, pero ustedes me entienden. Entonces, eso es lo que hacen esas enzimas. ¿Ya? Enzimas, ¿sí? Enzimas. ¿Ya? Las helicasas y las topoisomerasas. También están las girasas, ¿ya? Si quieren aprender más, girasas. Muy bien. Y tenemos a las proteínas SSB, que sí son proteínas propiamente dichas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué dije que hacen las proteínas SSB? Estabilizan. Estabilizan a la cadena de ADN. Para que no se rompan, pues. Para que no pierdan esa tensión. ¿Se entiende sí o no? Hablen. Sí, Muy bien, excelente. Y enzimas que participan para la síntesis de bases nitrogenadas, la ADN polimerasa y la ARN polimerasa. La ADN polimerasa, ¿qué es lo que hace? Va a añadir las bases nitrogenadas. Pero estas bases nitrogenadas que son añadidas, ¿sí? Se añaden después de que la ARN polimerasa ha sintetizado a un denominado primer. La ARN polimerasa sintetiza o forma un famoso primer. Primer se llama. ¿Y qué es un primer? Un primer es una secuencia de ARN. O sea que sí podemos encontrar al uracilo, ¿no? Uracilo, adenina, guanina. Profe, pero estamos hablando de ADN. ¿Por qué usted me viene a hablar acá de ARN? Pues así es el proceso, chicos. Así es el procedimiento. Para que se pueda dar toda la replicación es necesaria la síntesis de un primer, ¿ya? Dice primera ahí, pero es primer en inglés, ¿ya? Se le llama entonces a esta enzima ARN polimerasa o también se le llama primasa, ¿ya? No estoy hablando de sus primas, ya estoy hablando de una enzima que se llama primasa, ¿sí? Primasa, ¿ok? Le pueden llamar entonces primasa o ARN polimerasa. Como ustedes gusten, cualquiera de las dos. ¿Y qué es lo que hacen entonces las primasas? Sintetizan los famosos, ¿cómo se llaman estos de acá? Primers. Primers. ¿Ya? Primers. Ya vamos a ver más adelante para qué sirven los primers. Entonces, después de que sintetizan los primers, ya nuevamente, ¿sí? Ahí ya va a entrar esta ADN polimerasa y va a sintetizar o va a formar, mejor dicho, las bases nitrogenadas que corresponden. Eso es la iniciación.
¿Ya? Muy bien. En la elongación, ¿qué tenemos? Formación de nuevas hebras. Ahí se van a formar las nuevas hebras de ADN, pues. ¿Sí? Formación de nuevas hebras. Y tenemos dos cadenas, ¿no? Dos hebras. Tenemos una hebra continua y una hebra discontinua. Lo que le estaba diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Se sintetiza en dirección 5A 3. Siempre se sintetiza de 5 a 3. ¿Ya? Y la cadena discontinua tiene un sentido de 3 a 5. ¿Sí? Tiene un sentido de 3 a 5. Pero siempre se van a sintetizar las bases nitrogenadas. Siempre, siempre, siempre se van a sintetizar. ¿En qué sentido? De 5 a 3. No se olviden, de 5 a 3 se sintetizan las bases nitrogenadas. En esta cadena discontinua, aquí se da un poquito la complejidad. Aquí no hay problema, aquí se sintetizan las bases nada más. En la cadena continua. Ya se forma ahí primero. Primero que se forma, el primer se forma o ya se sintetizan las bases nitrogenadas normal del ADN. Primero, ¿qué sintetiza? ¿El primer o las bases nitrogenadas? Base nitrogenada. No, primero el primer. Primero el primer, no se olviden. Entra ahí la primasa. ¿Ya? Primero entra la primasa. ¿Ya? Y después ya viene la ADN polimerasa. ¿Ya? Entonces aquí no va a haber problema. Acá se va a sintetizar la adenina, acá va a haber uracilo, ¿no? Porque como el primer sintetiza pequeños fragmentos de ARN, entonces vamos a tener de repente uracilos por ahí. Uracilo, acá guanina, acá citosina, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Supongamos que este es el primer. Primer. Un pequeño segmento de ARN que se forma. Primer. Después de que ya se ha formado este primer, ahora sí ya vienen las bases nitrogenadas que pueden estar compuestas por timina, ¿no? Acá le pongo, por ejemplo, guanina, aquí timina, acá adenina, citosina. ¿Ya? Pero primero es el primer. Sí, chicos, primero es el primer. ¿Se entiende? Hablen, ¿sí o no? No se preocupen, que vamos a volver a explicar hasta que lo entiendan. No se preocupen, ¿ya? Me tienen que aprender esto de acá sí o sí, porque lo voy a tomar en el examen. Ya, en la cadena discontinua sucede algo distinto. En la cadena discontinua, ¿sí? Un poco más complejo de repente. Aquí, esta de acá es la más fácil. Ahí no hay problema. Pero en la cadena discontinua o cadena retardada, como tiene sentido de 3 a 5, ahí, ¿qué va a pasar? Aquí se forman varios primers. Varios primers. Supongamos que esta es la cadena discontinua, que tiene sentido. ¿Qué sentido tiene la cadena discontinua? 3 a 5. De 3 a 5. 5. Y aquí lo voy a poner, ¿ya? Ahí lo voy a poner, de 3 a 5. Vamos a ponerla más grande para que la entiendan mejor, de 3 a 5. Como es discontinua y ustedes saben que la replicación siempre es de 5 a 3, entonces, ¿qué va a pasar acá en la cadena discontinua? Se van a formar varios primers. Se forman varios primer acá. Primer, voy a poner así, ¿ya? Primer 1, por acá primer 2, por acá primer 3. ¿Ya? Esos primers se forman normal, pero se forman justamente porque la cadena es discontinua y nosotros sabemos que la replicación siempre es de 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3. ¿Sí? Entonces, aquí se va a formar un primer de 3 a 5, ¿sí o no, chicos? Miren, miren que esto es interesante, ¿eh? El primer va a ir de 3 a 5. ¿Ya? La cadena de ARN. Ahí está su dirección. El primer 2, acá si acá es 5, acá va a ser. 3. Hablen. 3. Miren qué bonito. Miren, ya. Es el primer 2. ¿Y dónde va a terminar el primer 2? De 3' a 5', ¿no? 5'. Ya está. Acá va a haber entonces 5 a 3. Acá otra vez de 3 a 5. ¿Ya? Acá termina el primer, ¿no? Primer 2. Acá donde termina el primer,
va a ser otra vez 5. ¿Ya? Espérenme, espérenme. Ya, acá está, 5. Ya. Acá hay algo interesante, ¿eh? Ya, primer primer, ya está, de 3 a 5. Segundo primer, igual de 3 a 5. Ya, y el primer 3 también. Ya, primer 3. Acá va a estar el 3, ¿no? 3 y acá el 5. Acá va a terminar. Listo. Fíjense, chicos, que aquí van a quedar unos espacios entre primer y primer, ¿sí o no? Miren, miren, miren. ¿Se dan cuenta que van a quedar espacios entre primer y primer? A ver, ¿cómo lo podemos ver? Ya, primer 1, acá va a ir el primer 1. Ya, primer 2. Vamos a dibujarlo más bonito, ¿ya? Acá va a quedar un espacio. Primer 2 igual acá, hasta acá, supongamos. Y acá va a estar el 5. Primer 2. Ya. Miren, entonces, yo creo que ya se nota ahora sí, ¿no? A ver, esperen, esperen. Estoy borrando todo. Ya. Muy bien, entonces le estaba diciendo, acá vamos a tener nosotros a nuestro primer 2. Primer 2. ¿Qué son los primer? Fragmentos de qué cosa, ¿de ADN o de ARN? ARN. De ARN, ¿no? Ya. Entonces lo que nosotros queremos para poder sintetizar ADN, nosotros queremos la dirección 5 a 3. 5 a 3. 5 a 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, como el primer 1 ya tiene esta dirección de 3 a 5, ¿sí? Acá nos va a quedar un hueco. Acá me va a quedar otro hueco. ¿Sí ven los huecos? Sí. Sí. Estos huecos de acá, miren, me lo voy a poner acá con otro colorcito. Ya, ahora ahí se entiende. Hablen, hablen. Sí, profesor. Y miren que esos huecos, ¿qué dirección tienen, chicos? ¿Qué dirección tienen? O sea, Continuo. esos huecos están ¿en qué dirección? De 5 a 3. 5 a 3. De 5 a 3. ¿Y qué es lo que queremos nosotros para sintetizar las hebras de ADN? Queremos esa dirección justamente. Queremos esa dirección de 5 a 3. Ah, entonces por eso es importante que las ARN primasas o las primasas entren ahí a esa cadena discontinua. Esa es la importancia del ARN polimerasa, o también llamada primasa. Esa es la importancia, que genera pequeños fragmentos de ARN para que tengamos estos espacios y se puedan llenar con ADN. ¿Se entiende o no? Hablen ustedes. Entonces aquí se van a formar nuevos fragmentos de ADN en estos espacios. Vamos a ponerle F1, fragmento 1. Acá se va a formar otro fragmento, fragmento 2. ¿Ya? Fragmentos de ADN ya pues. Fragmento 2. ¿Sí? Y esos de ahí, chicos, esos fragmentos, ¿sí? Son sintetizados gracias a la polimerasa 3. Ahí está, ADN polimerasa 3. Entonces, en la cadena discontinua primero se va a utilizar la primasa, vamos a tener nosotros a la primasa, ¿ya? Que va a sintetizar, ¿qué cosa? Los primer. Bueno, acá está el primer 3, ¿ya? Pero el primer 3 ya no lo hemos hecho. Y después de todo eso, ¿quién va a actuar? La polimerasa
La polimerasa 3. ¿Y qué es lo que hace la polimerasa 3? La ADN polimerasa 3 va a llenar estos huecos vacíos. ¿Los llena con fragmentos de qué cosa? ¿De ADN o de ARN? De ADN. ADN. A estos fragmentos que se han formado, estos fragmentos de ADN que se han formado gracias a la polimerasa 3, se les llama fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Por qué se llaman fragmentos de Okazaki? En honor a su descubridor, Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Mis queridos alumnos, ¿se entiende hasta ahora sí o no? Interesantísimo. Interesantísimo. Muy bien. Sigamos entonces. Ya tenemos la iniciación, tenemos la elongación donde se van a formar las nuevas hebras y finalmente tenemos la terminación. ¿Sí? Nuevamente voy a poner acá mi cadena discontinua, ¿ya? Esta es mi cadena discontinua. ¿Qué va a pasar en la terminación? ¿Se acuerdan que yo tenía acá primer 1? ¿Sí? ¿Qué eran los primers? ¿Segmentos de qué cosa? ARN. ARN, ¿ya? Acá voy a poner el primer 2, ¿ya? Primer 2. Pero yo quiero tener ARN o quiero tener ADN en la replicación. ADN. ADN, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entra una enzima que se llama exonucleasa. ¿Cómo se llama? Exonucleasa. ¿Sí? Exonucleasa se llama esta enzima. ¿Y qué hace la exonucleasa? Chao primer 1. Chao primer 2. ¿Qué hace la exonucleasa entonces? Hablen. Aquí va a haber un fragmento de... Elimina los primers. Elimina a los primers. Porque yo no quiero fragmentos de ARN, pues aquí de repente puede haber un uracilo. Ya, supongamos, acá puede haber un uracilo, acá puede haber otro uracilo. ¿Y yo quiero uracilos en mi ADN? No quiero, no se puede, es imposible. Entonces entra aquí mi hermosa novia, la exonucleasa, entra la exonucleasa y los elimina. ¿Sí? Elimina. Profe, pero otra vez van a quedar huecos acá. Exactamente, como van a quedar huecos, ¿qué va a pasar? Entra la ADN polimerasa. Ya no lo voy a escribir todo porque ya deben ustedes haberlo apuntado, pero ya saben que es una polimerasa. Polim, ya voy a poner polim. La ADN polimerasa 1, ¿sí? Entra la ADN polimerasa 1 y ¿qué va a pasar con esta señora polimerasa 1? Lo rellena, ¿sí? Aquí en este espacio, que ha quedado un hueco aquí, ¿ya? Ahí va a entrar la ADN polimerasa 1 y va a llenar esos huecos. ¿Por qué han quedado huecos? Pues la exonucleasa, ¿se acuerdan que ha eliminado los primers? ¿Sí o no? Como han quedado huecos ahí, entonces entra la ADN polimerasa 1 y los rellena. ¿Con qué lo va a rellenar? ¿Con ARN o con ADN? ADN. Con ADN, porque eso es lo que quiero, pues chicos, ADN, ADN, ya, ADN. Hasta aquí, AP pareces ahí. Preguntas, hablen. Hablen. Tenemos que avanzar. ¿Entendible? Muy bien, pero nosotros sabemos que cuando ya tenemos a nuestras cadenas hijas, ¿sí? Estos aminoácidos, acá pongámosle adenina, acá guanina, acá timina, ¿ya? Acá citosina, acá guanina, acá timina, acá adenina. Bueno, en fin. ¿Ya? Estas bases nitrogenadas, perdón, ¿ya? Estas bases nitrogenadas que se han formado, estas son las que se han formado, ¿ya?
¿Acá qué va a ser? Timina. Acá adenina. Ayúdeme. Guanina, no me voy a confundir. Acá que era guanina, ¿no? Acá es citosina. Hablen, acá adenina Guanina, y acá timina, ¿no? adenina, adenina. Ya revisen por favor si está bien, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Ya miren ustedes que ha habido una desestabilización de las hebras, ya ha habido una desestabilización, se han roto varios enlaces por ahí, cuando se han unido las bases nitrogenadas nuevas, estas están separadas, ¿no? No tienen unión, están ahí, están como se han roto los puentes de hidrógeno, están separaditos, tienen una pequeña separación esas bases nitrogenadas, ¿sí? Pero ya tenemos nuestra nueva cadena de ADN. Entonces aquí va a entrar esta enzima que se llama ADN, ¿cómo se llama? Ligasa. Y nosotros ya sabemos que es una ligasa. Liga, une. Entonces la ADN ligasa une, dice ahí, con un enlace fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster, ¿no? ¿Se acuerdan? Los va a unir ahí. Chic, 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 se unen. ¿No? El enlace fosfodiéster. Une a todos los nucleótidos, a todas las bases. ¿Ya? Por acá hay nucleótidos, pues acá, aparte de la base, aquí falta el azúcar, ¿no? Aquí falta la pentosa, y aquí ¿qué falta? Su fosfato, ¿sí o no? Hablen. ¿Ya? Entonces, la ADN ligasa va a interactuar, va a entrar la ADN ligasa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a unir a todos esos nucleótidos, los une, porque eso es lo que hacen los enlaces fosfodiéster, pues. ¿Sí se acuerdan, no? De los enlaces fosfodiéster. Unen a los nucleótidos. Y acá también van a unir a estas bases nitrogenadas gracias a la formación de puentes de... Hidrógeno. Chicos, ¿se entendió? Sí, Entonces, tenemos dos cadenas, la continua y la discontinua. En la cadena continua no va a haber ningún problema, ¿no? Aquí está nuestra hebra o nuestra cadena de ADN madre. Y como producto final, en la cadena continua no va a haber ningún problema, simplemente se va a formar un solo primer se forma ya en la cadena continua. Ahí está ya la nueva estructura de ADN porque se han complementado las bases. Y acá tenemos, acá le vamos a poner cadena continua y acá tenemos al resultado de la cadena discontinua. ¿Qué ha pasado acá? Ha pasado más cosas, ¿no? Han pasado más cosas en la cadena discontinua, un poquito más complicada. Pero igual como producto final vamos a tener a dos estructuras de ADN genéticamente iguales o idénticamente iguales a su progenitora. ¿Se entendió? Eso es la replicación. Chicos, ¿se entiende o no? ¿En dónde se me han perdido? ¿Qué tal les pareció? Un poquito complicado. Pero la explicación ahí está. ¿Ah? ¿Quiénes entendieron? Levanten la mano, a ver, para felicitarlos. Los que entendían, los que estuvieron escuchando atentos. Levanten la mano. Muy bien, Elton. Está sin cámara y ahorita la vamos a sacar a Elton. Muy bien, Stephanie. Los que entendieron sin problemas, los que entendieron sin problemas. Muy bien, excelente. ¿Y el resto? ¿No entendieron? O sea, ¿tengo que explicar otra vez? Muy bien, chicos, muy bien. Ya está. Excelente. Gracias. Pueden bajar la mano. Ya. Entonces, ellos son los procariotas. Y los eucariotas, en los eucariotas, aquí están, miren.
Lo que les expliqué en la pizarrita. Se forman varios replicones o varias burbujas de replicación. Solamente que los eucariotas vamos a tener más estructura, les dije, ¿no? Por ejemplo, en la EVA retardada, ya, se forman nucleosomas. ¿Qué quiere decir nucleosomas? Son las nuevas hebras de ADN, ¿ya? O las nuevas cadenas de ADN que se forman de la EVA retardada, ¿sí? Con unas estructuras que se llaman histonas, que son las que estabilizan, las enrollan, ¿ya? Estabilizan, enrollan, le dan estructura al ADN. Eso es en eucariotas, ¿ya? Entonces, la estructura que se forma del ADN más las famosas histonas, ¿ya? Forman nucleosomas. ¿Sí? Pero eso no es tan relevante para mí. Lo que quería que entiendan es el proceso de la replicación. Ya hay otros tipos de polimerasas, por ejemplo, ya alfa, beta, gamma. Pero igual, por ejemplo, la alfa sería la 1, la beta la 2, la gamma la 3, ¿ya? Son los mismos. Solamente que hay más polimerasas. Diferencias, es mucho más larga que los procariotas, ya les dije. Es más lento, ¿ya? Es más acelerado, sí. Ya, pero ustedes saben que se forman diferentes burbujas de replicación, no es simultáneo. Por eso es más acelerado, obviamente. ¿Ya? Porque se forman en varias burbujas a la vez. Ujú. ¿Qué más dice ahí? Se pueden formar hasta 100 burbujas de replicación en un mismo momento, ¿ya? Origen en los replicones o burbujas se llaman replicones o también llamadas burbujas de replicación, ¿ya? Los fragmentos de Okazaki son más pequeños. ¿Qué eran los fragmentos de Okazaki? ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? Hablen, fragmentos de Okazaki, ¿qué son? ¿Nadie? Las Chicos, cadenas cortas de ADN. las cadenas cortas de ADN que se han formado. Gracias, Stephanie. Creo que es la única que estaba atenta. Ajá. Aquí teníamos, ¿se acuerdan ustedes al primer? Primer 1. Ya pueden ser más, ¿ah? Primer 2, primer 3. ¿Se acuerdan sí o no? Hablen, por favor, chicos, ¿ya? Por favor. Me gusta a mí que estén Sí, atentos, pues. profesor. Ya, el resto, ¿está entendiendo hasta ahí? Hablen, por favor, hablen. Gracias, Beimer. Entonces, los primers son fragmentos de ARN y quedan espacios acá en la hebra retardada, porque los otros lo que queríamos era tener ese espacio de 5 a 3, ¿se acuerdan? Ahí va a haber un Sí, espacio de 5 a 3. Y en ese espacio de 5 a 3 se van a formar, ¿ya? Se van a formar, ¿qué cosa? Se van a formar los fragmentos de Okazaki. Aquí se forman los fragmentos de Okazaki, entre los primers. Fragmento de Okazaki 1, fragmento de Okazaki 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, los fragmentos de Okazaki, ¿qué son? ¿ARN o ADN? ADN. ADN. ADN, fragmentos de ADN. Eso es lo que queremos, pues. ADN, eso es lo que estamos sintetizando, eso es lo que estamos replicando. ADN. Y se forma ADN porque es mucho más sencillo, ¿ya? Es mucho más sencilla la formación de fragmentos de ADN, ¿ya? O de esa hebra, ¿sí? Porque la dirección es de 5 a 3 acá. Por eso, nosotros queremos que la dirección sea de 5 a 3.
Entonces, como los primers nos han ayudado a obtener esta estructura o a tener este sentido, acá igual, 5, 3. ¿Ya? Los primers nos han ayudado a que podamos tener nosotros este sentido. Va a ser mucho más sencillo para el ADN formar su nueva hebra, porque el sentido va a ser siempre de 5 a 3. Ahora sí se entiende o no. Sí. Muy bien, vamos a hacer un video, porque no me convencen, no me Sí. convencen, no me convencen. Después, ¿qué sigue? Agentes, dice ahí, ¿ya? ¿Agentes de qué cosa? Agentes que afectan el ADN, ¿ya? Para leer. Agentes físicos, químicos, biológicos. Agentes que pueden afectar la estructura del ADN, ¿ya? Estructura del ADN. Muy bien, la transcripción es mucho más sencilla. Transcripción es sencilla. Ahí está, miren. Característica de la transcripción. Monocatenaria, selectiva, reiterativa, secuencial, no requiere de cebadores. ¿Sí? Ahí está, miren, facilito, ¿ya? Miren la imagen, ¿qué es lo que pasa? La hebra, o mejor dicho, la cadena de ADN se abre. ¿Sí? La cadena de ADN se abre, forma una pequeña burbuja y gracias a la ARN polimerasa, ¿sí? Va a entrar la ARN polimerasa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Simplemente sintetiza acá a las bases nitrogenadas, ¿sí? ¿En qué sentido? De 5 a 3. 5 a 3, Cinco, no. tres. ¿Ah? ¿Alguien habló? 5 a 3, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo único que sucede en la transcripción. Facilito. ¿Ya? Está bien sencilla la transcripción. Solamente que hay un par de cosas, ¿ya? Que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Profesor, ahí. Hola, hola, hola. ¿qué eran cebadores? Los cebadores son primers también, ¿ya? Son Ya. primers. Se llaman primers o cebadores. No requieren primers, dicen, ¿no? No requieren cebadores. Porque obviamente vamos a sintetizar ARN, pues. Una pequeña porción de ARN. Vamos a sintetizar ARN a partir ¿de qué cosa? De ADN. Eso es la transcripción, ¿no? ¿Qué era la transcripción, Elton? Replicar ADN. La transcripción es replicar ADN. La transcripción es replicar ADN. O sea, ¿transcripción es lo mismo que replicación? No. No, ¿verdad? Ya. Transcripción es otra cosa, chicos. Transcripción es, otra vez les explico. Transcripción es que yo tengo, ¿ya? A mi cadena o a mi estructura de ADN. Voy a hacerlo más grande, ¿ya? Ahí, ¿ya? Ahí está. Ahí está mi cadena de ADN, ¿sí? Este es de 5 a 3, de 3 a 5. Y de mi cadena de ADN, yo voy a obtener una de ARN. ¿Sí? Ahí le he puesto un poquito abierta para que la vean. ¿Ya? Entonces, a partir de una hebra de ADN, esto es ADN, ¿ya? A partir de una hebra de ADN voy a obtener aquí, ¿qué cosa? ARN. ¿Se entiende? Eso es el resumen de la transcripción. Hablen, ¿se entiende o no? Hablen, hablen. Sí, profesor. Listo, gracias, chicos. Entonces, aquí está, ¿ve? ¿Ya? Más claro. ¿Qué dice? Yo no puedo ver muy bien porque estoy acá con los controles del Zoom. Ya miren, acá por ejemplo tenemos a nuestra cadena de ADN, ¿ya? Se abre una parte de la doble cadena de ADN y fíjense, ¿ya? Fíjense, fíjense, fíjense.
Dice, se abre una parte de la doble cadena de ADN. Aquí está, gen que va a transcribirse. ¿No? Se refiere a esto de acá. ¿Ya? Eso es lo que se va a transcribir. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En la número 2, ¿qué pasa ahí? Se copia la información del gen añadiendo letras de forma complementaria para formar, ¿qué cosa? ARN. ¿Ya? Entonces, como acá se ha abierto un espacio, ahí entonces se va a formar esa nueva cadena de ARN y se van a ir codificando de acuerdo a sus letras correspondientes. Pues. Ya acá va a haber una guanina, acá se les ha faltado una citosina, creo. Ya, les ha faltado una citosina acá, pero bueno. Complemento de citosina, guanina, ya. Citosina, bueno, está un poco desordenado, parece. Ya, ahí está, ahí está. Ya, timina, guanina, perdón, timina, ya se va a transformar en adenina. La adenina en uracilo. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi panel? Ya chicos, entonces la transcripción es eso. Ya simplemente se van a añadir letras, se van a añadir las bases nitrogenadas según la cadena de ADN. A partir de una partecita del ADN, a partir de una hebra de ADN se va a obtener, ¿qué cosa? ARN. Es el resumen. ¿Se entiende entonces en qué consiste la transcripción? Sí, profesor. Hablen el resto. El resto. Sí, Está fácil, profesor. transcripción es sencilla, ¿ya? Como les dije, un par de cosas nada más. Ya hay que aprender acá. Ya algunas enzimas en procariotas. Ya obviamente no le voy a tomar esto, no se preocupen, no se asusten, no se asusten. Ya, no se asusten. Etapas de la transcripción. ¿Ya? Reconocimiento del promotor, elongación y terminación. ¿Qué es lo que pasa acá en la iniciación? Iniciación se llama o reconocimiento de promotor, ¿ya? Así se llama también. Iniciación o reconocimiento de promotor es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Se une el ARN al promotor. El promotor es el lugar donde va a iniciar la transcripción, ¿ya? Se separan las cadenas. Ya, escape del promotor, dice ahí. En la elongación, ¿qué pasa? La elongación es el alargamiento de la cadena. Ahí se van a ir formando, ¿no? Las bases nitrogenadas. No veo, no veo. Un sitio promotor, chicos, es una parte del ADN, ¿sí? Que identifica a la transcripción. O sea, en esa parte donde está el sitio promotor es donde va a iniciar la transcripción. Ya es la señal de inicio, dice ahí. Ya, señal de inicio. Por ejemplo, acá tendríamos nosotros a un centro promotor, ¿no? Aquí ven. Ahí. Entonces, ese sitio identifica el inicio de la transcripción. ¿Ya? Ahí empieza la transcripción, de 5 a 3. Se forma el ARN. Y hay un sitio terminador también, ¿no? Imagínense. Interesante, ¿no? Estos procesos de replicación y transcripción. Elongación. ¿Qué es lo que pasa en la elongación? Ya les dije, ¿no? ¿Qué pasa en la elongación? Se van añadiendo las bases nitrogenadas.
¿Qué enzima va a entrar en la elongación? ¿ADN polimerasa o ARN polimerasa? ¿Qué estamos formando? ¿ADN o ARN? R. ARN, ¿no? Entonces entra la ARN polimerasa. Polimerasa. ¿Ya? ARN polimerasa. Ya, terminación, esa es la terminación. Hay un sitio de término, ¿no? Tenemos un sitio promotor y un sitio de término. Ya les había dicho. Se reconoce al sitio de término y ahí terminaría la transcripción. Aquí va a haber algo similar que en la replicación. Vamos a tener nosotros intrones y exones, ¿ya? Lo primero que se forma en el ARN transcrito, se llama pre-ARN mensajero. Pre-ARN mensajero. Para que el pre-ARN mensajero se convierta en ARN mensajero, se necesitan eliminar algunas estructuras, ¿ya? O algunas partes de ese ARN. Esas partes de ARN que se deben eliminar se llaman intrones. ¿Ya? Esas partes de ARN que se deben eliminar se llaman intrones. Entonces los intrones se eliminan, chao intrón, ¿sí? Y ya tenemos a nuestro ARN mensajero, ¿sí? Nuestro ARN mensajero con solamente los exones, ¿no? Los intrones se eliminan antes de pasar del ARN pre-ARN mensajero al ARN mensajero ya tal como lo necesitamos, se necesitan eliminar a los intrones. Sí, sí, muy bien, Jordan. Ya, eliminamos a los intrones, ¿sí? Eliminamos a los intrones y finalmente ya tenemos a nuestro ARN mensajero junto con su 7-metil guanosina y su cola poli A. ¿Ya? Son estructuras que se van a añadir al ARN para que la célula, para que el núcleo de la célula no lo reconozca como ADN, es como un identificador, ¿ya? Se llama 7-metil, ya, guanosina, ya, 7-metil guanosina. Se le llama capuchón, ya, capuchón de 7-metil, apunten, 7-metil guanosina, ya. O de repente algunos libros está con otro nombre, pero es un capuchón de 7-metilguanosina y la cola poli A. ¿Qué es cola poli A? Una larga cadena de adeninas. Adenina, 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 adenina. Ya, como les digo, estas estructuras se añaden al ARN mensajero, ¿ya? Para que pueda ser reconocido como tal y la célula o el núcleo de la célula no lo reconozca como algún elemento, no sé, pues, algún elemento extraño. ¿No es? Son estructuras que reconocen al ARN. ¿Sí? Permiten que el núcleo de la célula lo reconozca. Por eso es que se le añade una capa o un capuchón de 7-metilguanosina y la cola poli A, que está formada por un montón de adeninas, casi 200 o más. Ya, ahí hay un video ya para que vean. ¿Sí? Para que ustedes aprendan un poco más sobre la replicación y transcripción. El código genético, ¿no? Eso ya les dije que investiguen, pero ahí está. Ya, código genético, sus características. Y ahí está, justamente, ahí están los codones, ¿no? Miren los codones, todos los codones que tenemos, todas las combinaciones de codones que tenemos y los aminoácidos que pueden sintetizar, ¿ya? Para que investiguen esto. No lo voy a tomar en el examen, no se preocupen. No, no es necesario que se aprendan todos los codones, los tripletes, todos los tripletes, todas las combinaciones, ¿ya? ¿Y qué es lo que sintetizan? No. Muy bien. Eso es todo lo que es correspondiente a las diapositivas. Ya tenemos tiempo para ver los videos todavía. Ya vamos a dejar de grabar.
Recording stopped. Listo. Entonces, ¿quieren video o quieren animación? Por el tiempo lo digo, ¿no? Animación. Animación. Muy bien, vamos a ver una animación. ¿Ya? Animación. Ya vamos a ver una animación. A ver, déjenme ver replicación primero, ¿ya? A ver, espérenme. Primero vamos a ver que cargue. Voy a poner en español. Tienen que estar atentos, ¿ya? Porque lo voy a pasar nada más. Lo voy a pasar para que lo vean. Ya, porque la explicación ya se las di. Entonces, ya. Entonces van a mirar atentamente ya la animación. Todos atentos, chicos, atentos, ¿ah? Lo voy a pasar una vez nada más. Me avisan, por favor, y se puede ver. Hablen. Sí, eso puedo ver. Ya, muy bien. Vayan leyendo. Ya dice cuando una célula se divide, ¿de dónde sale el ADN extra? Interesante esa introducción. Ya, sentido 5 a 3, 3 a 5. Muy bien. Ahí tenemos a nuestra cadena de ADN. Ahí está. Miren, 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 miren. Qué bonito, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Hablen, los escucho, participen. Se forman burbujas. Muy forman bien. Se forma una burbuja. ¿Qué enzima permite que se forme la burbuja? La helicasa. La helicasa, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Listo, ya leyeron, ¿no? Ya está. ¿Qué dice? La ARN primasa inserta un iniciador de nucleótidos de ARN, ¿no? La primasa, la ARN primasa. ¿Qué añade la primasa? ¿ADN o ARN? ARN. ARN. Ahí está. Recuerden que había una cadena continua y una cadena discontinua. ¿Cuál será la continua y cuál será la discontinua? La continua es la de abajo, de 5 a 3. ¿Cuál es la continua? La de abajo, pero miren la imagen bien, ¿ah? La discontinua es de 5 a ¿Cuál es la 3. continua? ¿La que tiene espacios o la que no tiene espacios? La que no tiene La que no espacio. tiene. Esta, pues. Y esta tiene espacios, miren, ve. ¿Ya? ¿Qué más va a pasar ahí? Se forman los fragmentos de Okazaki. Ahí está. Un fragmento de Okazaki. Acá uno nada más porque como es la cadena continua no va a haber ningún problema, ¿ya? Ya, ahí no hay problema, ahí no hay problema. Después, ¿qué pasa? Entra la exonucleasa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la exonucleasa? ¿Qué es lo que hace la exonucleasa? Elimina el ARN. Elimina la Sabe, miren. Ya, y después, ¿quién entra? La ADN polimerasa 1, ¿no? La 1. ¿Y qué es lo que hace la polimerasa 1? Llena esos huecos que se han quedado por la opción de la exonucleasa, porque la exonucleasa se lleva todo el ARN, la exonucleasa se lleva todo el ARN y van a quedar huecos ahí otra vez. Esos huecos que quedan van a ser llenados por la polimerasa 1. ¿Sí? ¿O no? Sí. Muy bien, sigamos, sigamos. Y finalmente, ¿quién entra? la ligasa. La ligasa. ¿Qué es lo que hace la ligasa entonces? Inserta De la base. Inserta fosfatos, une los enlaces fosfodiéster, une los puentes de hidrógeno, ¿sí? Creo que ya no se ve. Más abajo, ahí está. ¿Para qué sirve la replicación del ADN? Para la división celular, mitosis y meiosis. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Hablen. Sí, profesor. Muy bien, vamos a ver entonces
Ahora vamos a ver rapidito transcripción. A ver qué dice acá. Transcripción. ¿Ya? ¿Se ve mi pantalla? Transcripción. ¿Se ve la transcripción ahí? ¿O siguen Sí, viendo, profesor. o siguen viendo replicación? Lo voy a poner en español. Transcripción dice, ¿no? Sí, Sí. profesor. Ya, lean. ¿Ya? El ADN es el molde para la síntesis de ARN. La transcripción de ADN en ARN se lleva a cabo por la acción de enzimas que no se muestran. ¿Ya? Ahí está el promotor. ¿Se acuerdan del promotor? Un punto concreto, ¿no? Promotor, sitio promotor, un punto concreto donde va a iniciarse la síntesis de ARN. Ahí está. Miren. Ah. Miren la imagen. Miren esa larga cadena de ARN que está formando ahí, a su costadito. ¿Sí lo ven? Que están completando ahí con bases nitrogenadas. Ahí está. Se abre la burbuja dependiendo la cadena de ARN que se necesita. ¿Sí lo vieron, no? Dale, pues chicos. Sí, profesor, Sí, sí. profesor. Ya. Finalmente, ahí está. ¿Qué se le añade en el extremo 5? Una caperuza. Una caperuza. ¿De qué cosa? Una caperuza de 7-metil guano. Acá faltó el 7. 7-metil guanosina en el extremo 5. Antes de salir, dice. Antes de salir del núcleo. ¿Para ¿Ya? qué era la caperuza, profesor? La caperuza era para identificar que se está tratando justamente de una estructura de ADN o de una cadena de ADN y no de cualquier otro agente extraño, ¿sí? Para que sea reconocido como ARN mensajero en este caso, ¿ya? Y no sea reconocido como como una estructura extraña, como un patógeno, qué sé yo, ¿ya? Hasta en eso es inteligente la célula, fíjense. Ya es para que lo reconozca como tal, como un ARN mensajero. Ya se le añade ahí la caperuza de 7-metilguanosina. La cola poli A, ¿no? La cola poli A. Miren cómo se está añadiendo ahí la cola poli A. ¿Qué era la cola poli A? Una secuencia de qué cosa? De adeninas. ¿Ya? Adeninas. Eso es la cola poli A. De hasta 200, dice. Hasta 200 adeninas puede tener. ¿Ya? Ahí está. Como les digo, es para que reconozca al ARN mensajero. Y hay varios tipos de ARN, ¿no? Por ejemplo, que es el transferencia. Se pueden formar varios tipos de ARN. ¿Sí? Varios tipos de ARN. El ARN ribosómico también, miren. Entonces son estructuras diferentes que se pueden tomar. La caperuza de 7-metilguanosina y la cola de poli A es exclusiva para el ARN mensajero. ¿Ya? Es exclusiva para el ARN mensajero. Pero también en la transcripción se pueden formar ARN de transferencia y ARN ribosomal. Listo, mis queridos alumnos. Eso sería todo. Entonces espero que hayan aprendido. Imagínense ustedes todo lo que hemos aprendido hoy día. Hemos visto animaciones. Busquen videos en YouTube. Cualquier pregunta, háganla. ¿Sí? Pueden preguntarme en WhatsApp, no hay ningún problema. Y entonces nos vemos la siguiente clase. Ya para hablar ahora sí de la célula. Vayan leyendo, por favor, célula. ¿Alguna pregunta, consulta antes de irnos? ¿Qué les pareció la clase? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Todo bien, no, chicos? Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Chao, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profesor.